Bueno, señores, mi nombre es José Aquino. Le doy las gracias por venir nueva vez. Gracias a Google Developer Groups por invitarme. Y pues soy coordinador, fundador de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos y Big Data 2. Nosotros tenemos una comunidad que es orientada a Big Data y Data Science. En parte lo que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver con esto, con Python y R, que son dos lenguajes que se están utilizando en el mundo de la ciencia de los datos hoy en día. O sea, no solo Python para hacer una matriz, para hacer cálculo. Le voy a mostrar para qué más se está utilizando esto de Python en combinación con R. ¿Okay? Bien. Antes de entrar en ese tema de Python y R, yo les voy a hablar desde la perspectiva de la ciencia de datos, del data science, que es en donde se están combinando estos lenguajes de programación. ¿Ok? Entre otras áreas más, pero para data science es fundamental saber y conocer de Python y R. Bien, si ustedes van a incursionar en el mundo de la ciencia de los datos. Y primero que todo, la ciencia de datos, el data science, es un campo nuevo, no tan nuevo, pero es un campo que está adquiriendo mucho auge interdisciplinario que requiere de varias habilidades que ustedes tengan como desarrollador. Métodos científicos, procesos, aquí uno tiene que aprender acerca de estadística, hay que saber algo de estadística, el tema de análisis de datos, trabajar con bases de datos, le voy a explicar en breve con qué específicamente, con datos de tipos estructurados, no estructurados, semiestructurados, etc. O sea, hay diversas formas de trabajar la data, nosotros la procesemos. Y aquí se combina la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático o el machine learning, el tema del momento, y la analítica predictiva. Básicamente la ciencia de datos aborda estas áreas, estas disciplinas. Bien. Y bueno, para unificar estadísticas, análisis de datos, etc. ¿Quién es la persona que está trabajando con esto? El rol per se vendría siendo el data scientist, el científico de datos, o tú puedes fungir en el rol de Big Data Engineer también, trabajando con la data, con la diversa base de datos, etcétera. El científico de datos, esto es una tarea que le voy a poner a ustedes, es bueno que investiguen, que esté en el top, ahora mismo en el ranking, a nivel de roles, de profesiones requeridas internacionalmente, el Data Scientist. Entonces es una carrera prometedora que yo le invito a ustedes a investigar más del asunto. Si quieren hacer un movimiento lateral, investiguen el Data Scientist para que ustedes vean que y está bien remunerada hoy en día. Un data Scientist a lo poco debería ganar 60,000 pesos dominicanos, comenzando entre 50 y 60, reuniendo estas habilidades que yo les estoy explicando. ¿Ok? Dentro de las habilidades que debe de poseer un científico de datos, dentro de este campo de la ciencia de datos, es bueno que sepa de modelos estadísticos. Eso no lo dieron en bachillerato, estadística básica, que es una media, una mediana, primer cuartil, etcétera. Manejar esos términos, esa parte estadística. Que le guste la matemática también, que bueno, obvio, si ustedes son de desarrollo, somos de programación, debemos saber de matemática, ¿verdad que sí? Mínimamente 2 más 2 a, óyeme, una variable, ¿no? Correcto, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, que le guste la matemática, las estadísticas, que maneje el tema de depuración de los datos, realizar procesos de ETL, carga, extracción y transformación de los datos. ¿Ok? Que maneje esa parte. El tema de la limpieza de los datos, data cleansing, que trabaja aquí. Las bases de datos, que maneje los diversos sistemas de base de datos, Oracle, SQL Server, MySQL, SQLite, etcétera. Eso también es parte de nuestras herramientas. Está los lenguajes de programación principales, R y Python. Hay más, hay muchísimo más que se lo vamos a mostrar ahora. Bien. Los datos, sin lugar a duda, está por encima del petróleo ahora mismo a nivel de valor, porque los datos son uno de los activos más valiosos de una organización. ¿Están de acuerdo? Sin los datos, ninguna empresa avanza. En un colmado, por ponerle un ejemplo,
Normalmente lo hacen en una libretica, los cálculos, ¿verdad? Algo rápido ahí. No es así. Pero creo que si ellos evolucionaran a usar un Excel, algunos sí lo hacen, seguro, probablemente se organice mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? De las empresas, este es uno de los activos más valiosos, sus datos. Un científico de datos que maneja estos conocimientos, al final del día le va a generar un mayor beneficio, profit, a las empresas, a las organizaciones, pudiendo manipular estos flujos de datos. ¿De acuerdo? Entonces, R y Python son excelentes herramientas y los dos lenguajes de programación que pueden surgir de inmediato en el análisis de la ciencia de los datos. Estos dos señores, ¿a quién más ustedes aquí, de estos señores? Lebron, Lebron y el otro no simpatiza. Bueno, esto es simplemente un ejemplo. Entre R y Python, que en el área de ciencia de datos se podrían considerar como rivales, pero no, verdaderamente no. Cada uno tiene sus funcionalidades y áreas de expertise dentro del mismo. Le voy a mencionar a continuación el top 10 de los lenguajes de programación en ciencia de datos para este año 2021. ¿Cuáles son los lenguajes que están teniendo mayor relevancia en esto del Data Science? Está JavaScript, Python, que ocupa un lugar muy importante, se me fue la presentación ahí, Python, está también C++, Java, R, el mismo R, Kotlin también, que está tomando muchísimo auge. Ok. C, PHP, Golang, Scala, entre otros. Yo solo aquí le estoy listando un top 10 de estos lenguajes que se están manejando en Data Science, ¿ok? Pero los dos principales que nos vamos a enfocar es en Python y R, que son de lo que más se requieren como a nivel de habilidades. Ustedes ya conocen el entorno de Anaconda Navigator. Con Anaconda, open source, nosotros podemos trabajar con lo que es Jupyter Notebook para la parte de Python. Y también Anaconda tiene un módulo con RStudio, que es uno de los software utilizados en estadística, en ciencia de datos, y Python. Entre otros más, está por ahí JupyterLab, PyChart, MATLAB, Spider, entre otros. Este es el entorno por excelencia utilizado en Data Science. Tenemos varias bibliotecas o librerías disponibles. Está la de SciPy de Python, Scikit-learn, son librerías más estadísticas para Machine Learning, ¿ok? En cuanto a Python, vamos a hacer la comparación de Python y R. Bien, vamos a ver los pros y los contras que puede tener cada lenguaje de estos en ciencia de datos. Python, ustedes saben que es un lenguaje orientado a objetos que fungió en el año 1991. O sea, ya Python tiene rato en el mercado. Y si buscamos en internet, está en cabeza de los primeros lugares. Python, el lenguaje de programación. Tiene varias librerías, extensiones, según lo que nosotros vayamos a hacer. La que me interesa ilustrarle son estas de Scikit-learn, Matplotlib, le voy a mostrar ahora. Bien, Python no es difícil. Mucha gente puede pensar, no, que es un lenguaje difícil, pero no, para nada. O sea, si tú sabes algo de matemática, tú puedes construir algo poco a poco. Bien, a nivel de variables, etcétera. Ustedes saben de eso, aquí hay varios verdugos, yo sé, de Python. Ahí están sentados. Es fácil de entender. Ojalá muchas escuelas tuvieran la iniciativa de enseñar Python en bachillerato y R también. Dispones de varios paquetes como pandas para estos temas de estadística, de ciencia de datos, Scikit-learn para machine learning, para tú jugar un poquito con machine learning, NumPy también, entre otros. Mayormente en los experimentos de machine learning se están usando estas librerías con Python, ¿ok? Y en cuanto a R también dispone de varios paquetes, varias librerías poderosas. Ellos tienen un repositorio en línea que se llama CRAN. Tú entras a la página de CRAN y puedes descargar alrededor de más de 10,000 paquetes disponibles. Tiene RStudio, tiene
varias librerías gráficas que nosotros podemos trabajar. Una de las más populares es ggplot2, que se usa para visualización de datos, para tú graficar. Ustedes saben que en base de datos, mayormente cuando hacemos un query, que vamos a generar un reporte, mayormente no podemos generar un gráfico ahí, mayormente. Nosotros podemos hacer una conexión desde base de datos o cualquier dataset o fuente de datos y generar gráficos. O sea, extraer la data, colocarlo con una de las librerías que usamos en el software y generar gráficos, exportarlo a un PDF o un PowerPoint. ¿Sabían ustedes? Tiene mucha capacidad R de hacer varios análisis en varias industrias, en la medicina, en finanzas, telecomunicaciones, en muchísima industria. Tenemos Matplotlib, que es una librería especializada en creación de gráficos en dimensiones. Nosotros podemos importarla, la librería, dentro del entorno de Anaconda que yo le mencionaba, y generar diagramas, diferentes tipos de diagramas en líneas. Podemos generar diagramas de áreas, indicándole la data, la matriz, como tú quieras construir, de donde tú quieras traer la información y generar estos diagramas. Diagramas de barras verticales, tú puedes hacer histogramas también, diagramas de sectores o de pastel. Fíjense lo que podemos hacer con esa librería. Está también lo de NumPy. NumPy nos proporciona a nosotros funciones matemáticas para manipulación de vectores y matrices. ¿Okay? Esas son parte de la librería que podemos utilizar dentro de Python para trabajar con estos asuntos de análisis de datos. Agarramos la información, podemos importarla con la librería y generar gráficos poderosísimos. ¿Qué otra herramienta se hace más difícil hacerlo? Está también Pandas. Pandas es esta librería, estructura de datos, similar a los data frames. Aquí se trabaja mucho con data frames, ¿ok? Con estructura de datos. Y esta de Pandas depende de NumPy, de la otra librería que yo le mencionaba, de NumPy, para proceder, ¿ok? Hay un sinnúmero de librerías dependencias le llaman, Pandas Core, Pandas Repy, Stat, etcétera. Estas son dependencias de la librería principal de Pandas para nosotros construir estos gráficos. ¿Ok? Está también la de ggplot para tú generar diversos gráficos. ggplot2 es una librería más propia de R. R tiene, así como en Python instalamos librería, R también, tú puedes instalar otras librerías más especializadas y enfocadas en la parte de estadística. ¿Ok? Podemos generar el gráfico que tú quieras, el que te imagines. En este tiempo de pandemia del COVID, hay muchos reportes que se han generado con estos software, extrayendo la data, el análisis, la información. Está Shiny. Shiny es una librería de R también, para tú generar gráficos así en este estilo. Nosotros entramos a la página de RStudio Shiny y tú puedes instalar esa librería en el programa, importar los datasets al software y con esta parte generar gráficos así, o sea, elegantes. Incluso tú puedes trabajar con APIs, tú puedes crearte una API para mostrarlo en la web como un gráfico así ya hecho, con la data extraída. Lo del reporte de COVID, ahí puede él te dice, aquí estamos viendo algunos puntos específicos donde han habido los contagios del COVID por país. Nosotros podemos ver la población de COVID, que han habido los casos, ¿entienden? Es así, básicamente. Entonces, nada, esta librería la podemos descargar al programa. RStudio, le digo de nuevo, es una versión, tú puedes conseguir la community, open source, descargarla. Es intuitiva, no es nada complejo, lo que hay que practicar y pullar ahí. Igual Python, tú puedes descargar el entorno Anaconda Navigator para tú practicar e importar algunos notebooks, como se le llaman, para practicar con esto. No sé por qué se me ha ido un poquito aquí, se habrá desconectado.
Me fue aquí. Ok. Bien. Entonces, nada, los reportes que ustedes puedan imaginarse, que ustedes quieran generar, agarrando dataset, datos, diferentes fuentes de datos, desde un Excel, desde un CSV, desde una conexión de base de datos, desde un TCV, archivo de texto plano. Nosotros, ¿ok? Se me ha cerrado aquí esto. Tengo un problema técnico. Bueno, hasta ahora, en lo que me ayudan aquí, líder, ¿me puede ayudar aquí? ¿Tienen alguna pregunta del tema? ¿Alguna pregunta específica? ¿Han trabajado con Python ustedes? Ella sí. Levante la mano para saber. 1, 2, 3. Uf, hay unos cuantos users aquí. Excelente. ¿Con R? ¿Alguien ha trabajado con R? RStudio. No, ninguno. Oh, tú sí. Sí, adelante. No es que hay uno mejor, tenemos que saber el uso que le vamos a dar, ¿verdad? Porque cada uno tiene su fuerte. Si tú quieres analizar la data mejor para la parte de estadística y generar gráfico, yo recomiendo R. Ahora, tú quieres meterle más avanzado, hacer matrices, hacer cálculo, que también Python genera gráfico. Lo mismo gráfico R, eso es lo interesante, la versión es nueva, tú puedes jugar con las dos. Pero va a depender más qué necesidad tú tienes en el momento con los datos. Si es para datos específicos, para hacer cálculo, para meter algoritmo, Machine Learning, Python. ¿Verdad que sí? Algoritmo, Python. ¿Ok? Se arregló, gracias. Le estaba mostrando hace un momento el reporte. Nosotros podemos descargar esa librería de Shiny y generar un gráfico así, un API. Ok, eso es en RStudio y te da en tiempo real, según la data que tiene, los casos de COVID. Este es un ejemplo de un reporte, un COVID tracker por países, que eso lo hacemos con R. Algunas similitudes, le voy a poner similitudes entre R y Python. Primero, bien, en el uso de data frames, conjunto de datos, funciona muy similar. Es cierta variación que tienen. Nosotros, el dataset Iris, que es muy famoso, se usa mucho de ejemplo, dataset de prueba que viene en Python en R, lo podemos cargar a modo de columnas, así de filas, y se ve igualito. O sea, si lo cargamos en Python, desde el entorno de Python o de R, se ve igual. No hay mucha diferencia para el tema de visualización. ¿Ok? Igual, si vamos a generar un gráfico con la librería ggplot, que es una librería específica para nosotros generar los gráficos, lo hacemos de manera muy similar. Lo que varía un poquito es la iteración entre uno y otro. Cuando vamos a llamar la data, ahí yo le estoy mostrando el objeto de P con la librería ggplot, específicamente el dataset de empty cars, que es otro dataset que tiene disponible también la herramienta. Muéstrame los ejes X, esta columna. Eso es de carros. Le voy a enseñar ahora cómo se ve el gráfico. El MPG, el WT y genéramelo. Es decir, es algo esto en R, aquí arriba está en R y aquí está en Python. Fíjense que no es mucha la diferencia, no es mucha. Es la iteración como se declara. Al final del día, si usamos este código, va a salir el mismo gráfico. Desde Anaconda, desde RStudio, tú vas a tener el mismo gráfico con los datos que nosotros insertamos de allí. ¿Me siguen? Sí. De igual manera, para el tema de lectura de archivos, en el caso de un archivo de texto plano, un CSV, un TCV, entre otros, es muy similar el caso. En R, nosotros llamamos a Iris, digamos que lo vamos a llamar desde un archivo CSV. Lo colocamos el archivo, le hacemos un head, que en Python también tú puedes usar head para visualizar los primeros campos, y nos va a traer la misma información tanto en R como en Python. Aquí varía un poquito. En Python ponemos a Iris, igual usamos a pd.read-csv, el archivo. Usamos un head, también se usa un head aquí. En R, tú le pones head entre paréntesis Iris.
Y en Python tú le pones iris.head, paréntesis, paréntesis, no va a traer la misma data. De esa manera nosotros podemos leer la data, hacerle cálculo, la pueden voltear, lo que ustedes quieran con eso, tanto en R como en Python. De igual forma, podemos unificar tablas, hacer joins de SQL con data frames, los data frames. Fíjense que en R nosotros colocamos el data frame, o sea, lo llamamos el data frame. Podemos hacer una especie de join, lo que llaman join en base de datos, entre el data frame 1 y el data frame 2 y unificamos la data que estamos llamando. En Python funciona muy similar también. Lo único es que aquí en la función usamos merge, le decimos muéstrame el data frame 1, x igual df1 y así, y los campos que queremos mostrar. Y en Python, igual un merge, lo único que hay ciertas funciones que varían, ciertas palabras claves, keywords, pero muy similar, tú puedes mostrar lo mismo. ¿Ok? Igual para lo que son modelos predictivos, lo que le llama la atención el tema de Machine Learning, pueden trabajar bastante con Python y con R, lo está manejando muy bien. Nosotros usamos una API aquí para esto, para construir el modelo. Modelo de predictivo le llama, modelo predictivo. Y básicamente todo lo hace. Ahí para no aburrirle mucho, porque es medio complicado el tema del algoritmo, la declaración de Machine Learning, etcétera. Bien, así diferencia a priori. Pues, algunas tareas que se pueden hacer en Python mucho más fácil en comparación con el uso de R. Nosotros podemos usar Python para procesamiento de texto, podemos usarlo para también la parte de web scraping. ¿Han escuchado ustedes de web scraping? Raspado de datos, extraer los datos, la información, los textos. Podemos hacer web scraping con Python. Podemos también, para procesamiento de imagen, también se está usando mucho cierta librería para esto, procesar los datos de imágenes. Python tiene algo que se llama PySpark, también, que eso está bateando, Spark. Tú puedes usar el framework de Spark para el entorno de Big Data. ¿Ok? Entonces, básicamente, Python tiene mucha versatilidad también en el mundo de ciencia de datos para procesar los datos y la información. En R, ¿qué tareas podríamos hacer con R? Para análisis exploratorios de datos, gráficos, APIs, crear APIs. Tú puedes, es un software libre también. Ellos tienen una versión que tú la puedes descargar sin problema. Minería de datos, data mining, se está usando muchísimo también, R. En análisis estadístico, mucha gente, no se sorprendan si ustedes encuentran economistas trabajando con R, que no tienen nada que ver con programación. O gente de finanzas, economistas, ¿qué más? Oigan, hasta abogados. Yo he tenido alumnos abogados, psicólogos, doctores de medicina usando estos software. O sea, ya ese paradigma de que no, que tenía que ser de sistema, de tecnología, un programador que tirara código en estos software, se está rompiendo ya en el área de ciencia de datos. Hay diversos expertos de diversas profesiones e industrias, que ya eso es el cliché de antes, ¿no? Que es de sistema, informática. Ya hay gente de otras áreas, de otras disciplinas, programando en Python, no te sorprenda, realmente. Para Machine Learning, para Deep Learning también, lo que es redes neuronales, eso es lo que está ahora mismo. IoT, Internet de las Cosas, ciencia de datos, a ver, ciberseguridad, Deep Learning también, aprendizaje automatizado, Machine Learning, lo mencioné, reconocimiento facial. Esas tecnologías, en parte, se apoyan en estos programas para la parte de análisis previo. Bien, en resumen, ya el entorno Anaconda Navigator ustedes lo conocen, veo que sí, muchos de ustedes, hay otros que quizás no. Le invito, le exhorto a que exploren estas herramientas, el entorno de Anaconda, el repositorio de CRAN para descargar RStudio, que son herramientas que se están utilizando muchísimo
en el mundo del Data Science. Tienen otra área de desarrollo, otra posibilidad. La gente de Software Development, para que sepan, el área de ciencia de datos necesita mucha gente también en esa línea de desarrollo. Y los lenguajes principales que se manejan en la misma son Python y R. Y SQL también, base de datos, entre otros. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tanto R y Python son bastante robustos, son parte de los lenguajes del momento. Si vamos al listado, sí, lo vamos a ver allí, R, Python, los otros que les mencioné. Pero si se quieren orientar o investigar acerca de ciencia de los datos, estos son los principales que hay que saber y manejar. ¿Ok? Pueden visitar mi blog, jaquino.net, donde tengo varias informaciones importantes que mostrarles. Pueden seguir la comunidad Big Data 2. Tenemos varias actividades que les voy a mostrar. Realmente, muchas gracias. Y nos pueden seguir. Tenemos una comunidad en Telegram, Big Data 2. Ahí mostramos todo. Vacantes que hay en el área de Python, de R, de científico de datos, de todo, de todo. Tenemos el evento Innovación de Datos y Big Data, el domingo 21 de noviembre. Están todos cordialmente invitados, donde vamos a difundir allí varias conferencias gratuitas en varios temas, varios expositores a nivel nacional e internacional. Va a ser en línea. Están todos invitados. Innovación de Datos y Big Data. Síganos en la comunidad Big Data 2. Y también estás invitado al Datathon 2021, segunda competencia en ciencia de datos de República Dominicana, segunda competencia en Data Science, en donde van a haber varios retos. Va a haber el reto 3 enfocado a Machine Learning. Ahí estoy invitando, me tomé el atrevimiento, Eury, lo esperamos por allá ustedes también en el Datathon. Va a ser híbrido, presencial y virtual. Si quieren ahí, pueden ver más información en Big Data 2. Pues agradezco mucho su tiempo, gracias por haber venido. Voy a contestar algunas preguntas, quedo a sus órdenes. Yo soy José Aquino y muchísimas gracias por venir, muchachos. Gracias. Si yo quisiera hacer la migración a Data Scientist como developer, ¿tendría que tener un degree de estadística para yo poder hacerlo? No, porque como le comentaba, si hay gente de otras carreras que están emigrando para allá, que no tienen nada que ver con tecnología, tú puedes, tú cabes, todos caben. Lo que sí deberíamos de, lo que nos falta, las debilidades en conocimiento, cubrirla. Tú mencionaste estadística, tú tienes ya TI, por ejemplo, de Software Development, que es una de las partes más difíciles, entre comillas, para el que no es de ese mundo, ¿verdad? Ok, bueno, a otra cosa, hay que saber un poquito de negocio, porque si uno va a trabajar con dashboard, visualización, presentación, ¿cómo te digo? Hay que romper como con ese enfoque que ya no acostumbraron, de que yo salí de esa carrera, yo soy de eso así. No, hay que abrir la mente para aprender de otras cosas. Base de datos, si no tu fuerte, visualización de datos, dashboards, un poquito de estadística, matemática, de todo un poquito, un mix, pero eso es lo que no va a pagar, no va a ser la diferencia, ¿verdad? No va a ser un unicornio, como lo describe. Adelante. Yo quisiera saber qué hace que Python y R sean más usados en ese campo. Python y R, muy bien. El tema estadístico. Señores, todo es número. Eso es lo que quiere la gente de negocio. Lo que no tienen tiempo para sentarse a tirar una línea de código. Ellos quieren saber de números, datos, información, en dónde enfocar mis esfuerzos. En ciencia de datos hay varios enfoques. Análisis estadístico, prescriptivo, predictivo, de diagnóstico. Son como áreas de ciencia de datos que buscan insights, como le llaman, hallazgos, outliers. Entonces, la parte fundamental de Python y de R, como podemos explorar los datos, donde está el core del negocio, ¿verdad? Donde todo lo que nosotros movemos día a día es datos, información, transacciones, transferencias. La vida de nosotros es datos, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a la fuente de datos, analizamos, hacemos una estadística y sacamos conclusiones. Y R y Python son ideales para eso. Sí, te escucho. Yo quiero saber, a nivel laboral, ¿cuál es la demanda de esa carrera a nivel local?
Si una persona, por ejemplo, decide estudiar, ser científico de datos, ¿qué posibilidades tiene de conseguir un empleo local? Muy bien. Mira, hay una parte interesante ahí. Como no hay mucha gente, está muy escaso el mercado de la gente de ciencia de datos, Big Data Engineer, programador en Python R. Entonces hay un llenar. ¿Qué están haciendo las empresas? Que como tienen carencia de personal en esas áreas que necesitan abordar en Data Warehouse, en negocio, en Business Intelligence, que se usa mucho todo esto. Entonces ellos que agarran el personal de ellos y dicen, te vamos a entrenar para moverte. O se roban al personal, se está usando mucho eso de que nosotros tuvimos esos casos, que varios chicos que participaron en el Datatón el año pasado, entraron a un lugar, a una empresa y se lo robaron así, porque ellos ya estaban en eso, de otra empresa, no digo nombre. Pero si tú te pones desde ya a estudiar, a prepararte en esa área, me parece que tiene un 95% de probabilidad de contratación, porque tú tenés eso. Y si tú hablas el mismo lenguaje de ese lado y va a la entrevista y cubre lo básico, yo creo que sí que te contratan. Otra pregunta. Pregunta, dudas, comentarios. Datatón. ¿Todo bien? Bueno, señores, muchas gracias. Ah, ella tiene una pregunta. Python y R. No, está bien. Una pregunta, por la similitud del lenguaje de Python y Ruby. ¿Ruby podría ser una opción para el uso de Ruby on Rails. Yo desconozco Ruby, yo no tiene que ver, ¿verdad? ¿Tiene algún complemento Ruby con Python? Jorge sabe de eso. ¿Tiene algún complemento? Ok, no he visto Ruby en Data Scientist, más Python R, Java quizá, me puede entrar un poco Java, porque hay una parte de Hadoop, hay un entorno de Big Data que se llama Hadoop, que usa unos frameworks que tú tienes que meterle Java y eso, y así. Librerías, sí. Bueno, él sabe mucho, el experto. Mira, es un tema de las librerías, o sea, que es un poco lo que está diciendo aquí, ¿no? Cosas como Pandas se lo inventaron dos tipos que hacían trading de algoritmos en Wall Street. Eso no existe en Ruby, porque nadie se sentó a hacer la librería. Lo mismo con Psyche, lo mismo con cosas. O sea, desde antes de que viniera toda esta rama de este boom de crecimiento de Machine Learning y todo ese tipo de cosas, tú tienes que la comunidad de SciPython tiene como 20 o 30 años existiendo. Entonces hay toda una serie de librerías que fue más bien fue al revés. O sea, fue como que, ok, esta gente empezaron a usar Python y se hicieron la librería, después se hizo famosa el área, después sube todo este tema de Data Science y es como que, hey, pero hay un montón de librerías interesantes. Bueno, el mismo Python Notebook, que es la base de Anaconda, son toda una serie de herramientas que tienen 20, 30 años creándose. Por el otro lado, R, como bien dice aquí, no es un lenguaje que nació para hacer análisis estadístico. Y entonces, al final del día, no es que el lenguaje es bueno para eso. Es que hay gente que tiene 20, 30 años creando librerías en Python y en R. Y por eso es que son los lenguajes que más se usan para este tipo de cosas. Así es. Muchas gracias. Jorge Vargas, el Pargo. Code Tiger, ¿verdad? Codmera, ya entrenense que Code Tiger. Bueno, muchas gracias, señores. Vamos a pasar al almuerzo ahora, Eury. Otra pregunta más, sí. a la que ustedes quieran. Ya vamos a comer. Yo Dígame. quiero saber mucho más acerca del Datatón. Datatón. Ok. Si una competencia. Claro, si es bien. conferencia. Ustedes conocen Hackathon, ¿verdad? Los que Sí, eso es más en software development, el Hackathon. El Datatón es más orientado a ciencia de datos. Hay varios retos. Yo le invito a la página bigdata2.org o en Telegram, que ahí están los detalles. Son 3 retos. Reto 1, exploración de datos. Reto 2 es visualización de datos, dashboards. Y reto 3, machine learning. Los primeros 2 retos no requieren conocimiento en programación. El tercero sí. Van a haber premios, vamos a anunciar los premios en dinero, metálico, becas, de todo. No puedo darle mucha payola, pues yo estoy en Google Developer Groups, pero le invito a que entren para que vean más información. Gracias. Bueno, gracias a todos.